Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Esta mañana queremos compartir la palabra del Señor con ustedes. Les invitamos a abrir la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Oremos al Señor. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra, pedirte tu dirección y rogar que en esta mañana tu gracia nos acompañe para poder comprender estas verdades reveladas para nosotros. Oramos pidiendo tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, hoy día seguimos con el estudio del libro de Hebreos, pero queremos enfatizar algunas cosas que son importantes para entender y, por supuesto, que nos sirvan como aclaraciones introductorias para poder comprender estos 4 versículos que hemos leído. Lo primero que es bueno tener claro al comenzar esta reflexión es que por años y por mucho tiempo nosotros hemos escuchado que a partir del capítulo 2 de Hebreos, específicamente en estos 4 versículos, se ha conectado esta lectura con que acá se habla de la posibilidad de perder la salvación. Muchos han recitado este versículo y han dicho que la salvación se pierde o no se pierde, tomando como referencia este pasaje bíblico. Pero debemos aclarar como introducción que acá el autor del libro, el escritor bíblico, ¿cierto?, no está hablando de la salvación, sino que está siguiendo la idea que se ha comenzado ya en el capítulo 1 a compartir con la comunidad, que es enfatizar que la revelación de Jesucristo es la revelación máxima para nosotros y para aquella comunidad. Eso es lo primero. No está hablando de perder o no perder la salvación. Está hablando de que Jesucristo es nuestra máxima revelación. En segundo lugar, cuando hablamos de la paternidad de la epístola, la paternidad literaria de la epístola, tenemos que decir que tanto el libro de Hebreos como también muchas de las cartas de las epístolas generales, conocidas también como epístolas católicas, ¿cierto?, provocaron su discusión o tuvieron su discusión en las comunidades que de alguna manera estuvieron cerca de cerrar el canon. ¿Por qué tuvieron dificultades? Primero porque evidentemente había confusión sobre el autor del libro, y efectivamente eso da muestra que estamos hablando de cartas que fueron muy tardías, que efectivamente estamos hablando de autor que está en el límite del cierre del canon y que probablemente en esa época Hebreos, así lo han dicho muchos teólogos, estuvo a punto de quedar fuera del canon. Sin embargo, entró como otras también epístolas generales. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque y de alguna manera la iglesia de aquellos tiempos, las comunidades de aquellos tiempos, tuvieron que mirar hacia atrás la historia para poder entender lo que el escritor está diciendo. El escritor mira hacia el pasado para poder comunicar lo del pasado a esa comunidad a la cual está escribiendo. Por lo tanto, esta comunidad y este escritor es muy probable que no hayan sido testigos oculares de lo que pasó, ¿cierto?, con la revelación y la presencia de Cristo,
sino que recibieron a través de la transmisión oral, ¿cierto? La palabra de Jesucristo, y esta se fue comunicando de generación en generación. Por lo tanto, hablamos de una epístola tardía y por lo tanto tiene la obligación de mirar hacia atrás para poder entender este tema de la revelación. Así que eso es lo segundo que es importante tener claro dentro del Nuevo Testamento, que como epístola tardía es una epístola que tiene que mirar hacia el pasado para poder entender el tema de la revelación. Por lo tanto, el escritor bíblico que mira, es cierto, su historia, que mira la historia, tiene que comunicar a los creyentes, estos creyentes nuevos de esta comunidad, que se está transmitiendo una expresión de la revelación de Cristo, esta manifestación progresiva del pasado, del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que está de alguna manera sujetada a la máxima revelación. ¿Cuál revelación progresiva? De aquellos que participaron ángeles, profetas, ahora están bajo la máxima revelación que es Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que se va a dejar claro en esta epístola, que es tardía, ¿cierto?, que Jesucristo es superior a los ángeles, superior a los profetas, y Él no es nuestra máxima revelación. Entonces, el escritor bíblico que está, ¿cierto?, recordándole a esta comunidad que Jesucristo es mayor que los ángeles, lo va a resaltar en los versículos 3 y 4, cuando dice lo siguiente: esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor en el pasado, y los que oyeron nos la confirmaron, o sea, los que fueron testigos presenciales y que escucharon esa enseñanza, la compartieron y lo confirmaron. Pero dice el versículo 4, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ellos con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Lo que está diciendo el escritor entonces es que hubo una transmisión oral de esa salvación, no era algo nuevo que se estaba comunicando, no era una revelación nueva, sino que es lo que habían escuchado las comunidades anteriores, y que esas obras que habían escuchado y transmitido las comunidades anteriores se vuelve a recrear o se vuelve a transmitir no como una nueva verdad, no como una nueva revelación, sino que es el testimonio ya que se había entregado de Cristo por los oyentes, ratificada por Dios a través de las señales y por supuesto de aquellos milagros que se realizaron en ese pasado. Por lo tanto, probablemente que esta comunidad a la cual está escribiendo no conozca los prodigios y no sepa de los milagros. Está escuchando que en el pasado hubieron milagros y prodigios, con lo cual Dios ratificó el testimonio de aquellos que comunicaron que Jesucristo es la revelación y la presencia del Señor, ¿cierto?, viva y presente en la historia de las comunidades. Por lo tanto, la responsabilidad de las nuevas comunidades es reproducir y transmitir para siempre sin agregarle algo nuevo a esa revelación, porque en Cristo esa revelación es completa, es superior. Y ahí está el tema central. La revelación de Cristo para las nuevas comunidades debe ser considerada una revelación completa y, por supuesto, una revelación superior que los ángeles y superior que los profetas. Teniendo en cuenta estas consideraciones que son muy importantes para nosotros, quisiera mencionar tres cosas que son importantes para nuestra reflexión. Lo primero tiene que ver con que en el versículo 1 se nos plantea que existe la posibilidad que podamos perder el rumbo. Versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. En otras traducciones dice, no sea que nos podamos deslizar, no sea que perdamos el rumbo. Pongan atención en estas palabras. Por eso es necesario que prestemos más atención
a lo que hemos oído, ya, lo que están escuchando de la historia del pasado. No sea que si no prestamos atención podamos perder el rumbo. Podamos perder el rumbo. Y fíjese que es interesante cuando uno entra en el capítulo 2. En la Reina Valera dice, por lo tanto, o sea, habiendo dicho lo anterior, ahora viene un consejo. O sea, habiendo dicho lo anterior, que Cristo es superior a los ángeles, ahora pongamos atención. El por lo tanto es una conexión con el capítulo 1, y en la Reina Valera dice, por eso es necesario, por lo anterior, porque lo anterior que hemos dicho del capítulo 2, lo que ha dicho el pastor Javier, la pastora María Eugenia, que Cristo es superior a los ángeles, que es la máxima revelación. Poniendo atención a eso, tenemos que cuidarnos de estar atentos a lo que hemos oído. ¿Ya? ¿Por qué? Porque anteriormente se ha confirmado y se ha dicho que la revelación dada por Jesús es superior que los profetas y que los ángeles. Todo lo anterior en la historia, la revelación progresiva a través de estos ángeles y profetas, está sujeta a la máxima revelación que en el Nuevo Testamento, se manifiesta. Esa máxima revelación es Cristo. O sea, todo debe estar sujeto bajo sus pies, porque Cristo es la máxima revelación. Entonces, si Cristo es la máxima revelación, entonces la revelación es perfecta y está completa. No podemos agregarle a esta revelación nada, porque es perfecta y porque además Jesucristo la completa y lo llena todo. Este es el motivo en el que tenemos que nosotros hoy día poner mucha atención, no solamente para aquella comunidad, sino para nuestras vidas también, porque lo que hemos oído de aquella historia de la revelación de Cristo, esa historia, esa revelación es la revelación a la cual nosotros debemos sujetarnos. No sea que perdamos el rumbo o nos deslicemos al no ponerle atención y a no darle el valor adecuado que esta revelación tiene. O sea, requiere que esa comunidad en la cual escribe el autor y nosotros le demos el valor adecuado. Por eso la advertencia es que existe la posibilidad de que podamos perder el rumbo siempre y cuando nosotros no le demos el valor adecuado a la revelación del Señor. Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿qué significa deslizarse o perder el rumbo en estas palabras del escritor en los primeros versículos que hemos leído? Perder el rumbo significa no darle a la revelación dada por Jesús el valor superior que le corresponde respecto a la tradición del Antiguo Testamento, incluso respecto a nuestras propias confesiones, nuestras propias experiencias personales. No darle el valor. Cuando tanto aquellos que todavía creen que los ángeles algo tienen que decir, o queda equiparado, en este caso, los ángeles con Jesús, no le dan la relevancia, tienen que darse cuenta que ya Cristo ha consumado la máxima revelación, esta revelación superior, que es completa, que es perfecta, y por lo tanto no se le puede agregar nada a esta revelación. Y no solo no se le puede agregar nada a esta revelación, sino que además en nuestros tiempos no hay nada que la pueda completar y nada que le podamos agregar. Nuestras confesiones, por ejemplo, doctrinales, siempre deben estar sujetas a la revelación superior que es Cristo. Nuestras tradiciones deben estar sujetas a nuestras revelaciones, a la revelación superior que es Cristo. Nuestros ritos y nuestras experiencias no pueden estar por sobre la revelación que es Jesucristo. De lo contrario, perderemos el rumbo o nos vamos a deslizar. Ese es el sentido que tiene esta palabra. Cualquiera que no note o perciba la diferencia de la revelación de Cristo por sobre las confesiones o tradiciones, está
en el límite de perder el rumbo o de deslizarse. Cualquiera que no percibe esta revelación como una revelación superior y la sujeta bajo sus tradiciones, experiencias personales o confesiones, está en el límite de perder el rumbo y deslizarse. Por lo tanto, aquí es importante que no olvidemos esto: no darle a la revelación dada por Cristo el valor superior que se merece, que corresponde. Es una gran posibilidad que tengamos nosotros en nuestros tiempos y en los tiempos de esa comunidad de poder perder el rumbo. Se puede perder el rumbo cuando no valoramos la máxima revelación que es Jesucristo. En segundo lugar, nos encontramos con una advertencia del escritor para la comunidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta advertencia? Porque es muy probable, tal como hemos dicho, es muy probable que teniendo en cuenta que no podemos agregarle nada a esa revelación, ni colocarle nada a esa revelación para poder hacerla, fortalecerla o sustentarla o darle peso a esa revelación, existe una condicionante, existe por parte del escritor una exhortación y una advertencia. ¿Por qué es importante no caer en el error de colocar la revelación de Cristo a la misma altura de las tradiciones del Antiguo Testamento, profetas, ángeles o de nuestras confesiones? Porque la condición está relatada básicamente en los versículos 2 y 3, que dice: porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esto es importante. Acá no se está hablando de perder la salvación, ya lo expliqué anteriormente. Aquí sí que tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de aquel mensaje anunciado, según como lo entienden los escritores del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que los ángeles participaron comunicando la palabra de Dios y los profetas, por supuesto existía una ley, existía una norma de la cual se tenían que orientar, y esa ley dirigía al pueblo. Cuando el pueblo no obedecía a esa ley y no practicaba la ley de acuerdo a lo que se había establecido, se caía en una transgresión. Por lo tanto, esa transgresión tenía su justo castigo. Por lo tanto, aquí tenemos que recordar algunas cosas respecto a la ley. La ley tiene que ver con un cumplimiento de reglas y normas que en el Antiguo Testamento tenían sanciones. Las sanciones tenían que ver con los ritos, la práctica de la ley tenía que ver con los ritos que se ejercían y se desarrollaban en medio de la espiritualidad o la religiosidad de un pueblo que tenía expresiones exteriores. No importa cómo estuviera el corazón, pero si cumplía el rito, se libraba del castigo. Sin embargo, por lo que nosotros podemos percibir en los profetas, especialmente en el profeta Isaías, recuerden ustedes que el profeta Isaías, y después Jesús lo recuerda también, dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. El comportamiento de ese grupo de personas, ¿cierto? Al realizar un ritual exterior y sin el corazón puesto y dedicado a Dios, por supuesto que tenía consecuencias. Y las consecuencias era el castigo justo que se merecía por no cumplir adecuadamente la ley. Esa es la condicionante para la comunidad que pertenecía al periodo del Antiguo Testamento. Para nosotros no está relacionada con perder la salvación o ganar la salvación si hacemos una u otra cosa. Esto volvemos a dejarlo claro. Pero ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor
no describe cuál es el castigo, ni describe cuál es la consecuencia de que nosotros descuidemos esta salvación, sino que nos hace una invitación a no perder el rumbo. Y ahí está marcada la invitación y la exhortación o la advertencia del escritor. No vayan a perder el rumbo, porque cada lector en ese momento histórico debía imaginarse que al perder el rumbo, al subestimar la revelación de Jesús, evidentemente eso tendría consecuencias en su vida. Hoy día pasa lo mismo. Cuando nosotros subestimamos la revelación del Jesús, subestimamos la revelación de Dios, esta revelación superior, y nos vamos por el camino equivocado o colocamos esa revelación de Jesucristo debajo de nuestras confesiones, ritos, sueños, milagros y tantas otras cosas que han aparecido hoy día, es muy probable que perdamos el rumbo y eso tiene consecuencia en la vida de una persona. ¿Qué tendría que hacer alguien que se expone a ese castigo? ¿Qué tendría que cambiar? Aquí hay algo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar su forma de percibir la revelación de Cristo. Debería imaginarse que si se aleja de esa máxima revelación, algún resultado y alguna consecuencia tendrá para su vida. Porque al alejarse de esa máxima revelación o la revelación superior, evidentemente se aleja de la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias en la vida. No sabemos el castigo, lo hemos dicho, no sabemos cuál es el castigo o cuál es la consecuencia, pero es una invitación a valorar la revelación de Cristo, no subestimarla. Tendríamos que incluso dejar de creer en Jesús para hacer cualquier otra cosa que sea distinta a esta revelación. Y hermanos queridos, hoy día creemos tanto en tantas cosas, en cosas que se han proclamado por profetas, apóstoles y que han declarado que ellos tienen la revelación, que ellos han encontrado la revelación, que ellos han encontrado la verdad y que incluso ellos pueden descifrar los últimos tiempos y pueden descifrar una y otra cosa y pueden leer también lo que está sucediendo. Y han puesto la revelación de Cristo por debajo de sus propias experiencias personales que en ningún caso a veces tienen que ver con la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos que volver, hermanos, a entender que la salvación revelada por Jesús en su máxima expresión es la revelación que no debe ser cambiada o no debe ser de alguna manera trastocada, porque está completa y es perfecta. Y esa revelación de Jesucristo, ¿cierto? Si nosotros la colocamos en el lugar correcto y le damos la importancia que se merece, evidentemente no perderemos el rumbo ni nos vamos a deslizar. Y esto es fundamental que lo podamos tener claro. Existe la posibilidad de que nos podamos deslizar cuando subestimamos la revelación de Jesucristo. En tercer lugar, encontramos en el versículo 3 y versículo 4 el valor que tiene el testimonio comunicado por las distintas comunidades en el pasado. El testimonio tiene un valor profundo, potente, que se ha mantenido. Versículo 3b y versículo 4. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Los que la escucharon la confirmaron. A la vez, junto con aquellos que la confirmaron, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. El testimonio de la revelación de Cristo nunca perdió poder, nunca perdió su poder y nunca perdió la relevancia que tenía. Independiente que haya sido transmitida por hombres, su poder a través de la comunicación oral,
por medio de su Espíritu Santo en las distintas comunidades, siguió impactando y siguió intacta hasta los tiempos en que el escritor de Hebreos, ¿cierto? Ya hablamos de que era una epístola tardía. Hasta ese momento el testimonio sigue vigente, tiene un poder extraordinario. Eso, lo que se dijo en el pasado, esa revelación superior que se manifestó en el pasado, no ha perdido su vigencia y sigue hablando en el tiempo del escritor de la epístola a los Hebreos, pero sigue hablando hoy día. Y Dios no solo respaldó el testimonio de aquellos que confirmaron y comunicaron oralmente, ¿cierto?, estas tradiciones, o esta revelación, perdón, la revelación de Cristo, sino que también Dios acompañó ese poder, esa revelación, con señales que se manifestaron en las comunidades anteriores. Lo que significa que es muy probable que esta comunidad a la cual escribe el escritor bíblico no haya conocido los milagros en su historia presente, no haya experimentado esos milagros en su historia presente, y está conociéndola porque se ha comunicado desde Jesucristo por las comunidades, por los escritores bíblicos que han mantenido el poder y el valor del testimonio hasta ese momento en que escribe el autor. Entonces, y Dios respaldó con esas señales también ese testimonio de la revelación de Cristo, el cual se mantiene hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, el núcleo de la transmisión de esa revelación nos habla que es Jesucristo, Jesucristo mismo. No son los milagros, no son las señales, sino es Jesucristo mismo, solo que Dios la ratificó por aquellos que la confirmaron y a través de aquellas señales que se manifestaron. Pero no son los milagros, la revelación. Es Jesucristo mismo que se muestra haciendo la obra de Dios en medio de las comunidades del siglo I y posteriormente también. Ellos no fueron testigos oculares, pero esa revelación les ha llegado con el mismo poder, les ha llegado con la misma validez. No ha perdido su poder, no ha perdido su contundencia, no ha perdido el valor que tiene. Todo lo contrario, aunque los testigos oculares, ¿cierto?, transmitieron esta obra de Cristo que se realizó en el pasado, en esta comunidad sigue presente. Y esta comunidad tiene que saber que esa revelación no ha perdido su valor, por lo tanto, tiene un testimonio potente que se mantiene hasta el día de hoy. Esta revelación, por lo tanto, hermanos queridos, es una revelación que se proclama de generación en generación, se vive, se experimenta, pero que no se le agrega a esta revelación nada, sino que el mensaje sigue transmitiéndose de la misma manera que le hicieron las primeras comunidades y que sigue siendo confirmada por Dios por medio de su Espíritu en las comunidades del siglo I, en las comunidades del siglo II, hasta nuestros tiempos. Y ese testimonio tiene un tremendo valor, porque ese testimonio tiene un valor importante en el tiempo actual. No ha perdido profundidad y no ha perdido ese valor. Por tanto, no podemos subestimar la revelación de Jesucristo. Todo lo contrario, debemos darle el valor y la importancia que se merece esta máxima revelación. Lo que debemos evitar, y aquí hay algo que tenemos que tratar de evitar respecto al punto número 3, que tenemos que tener cuidado de querer actualizar esta revelación. Y cuando digo de actualizar, me refiero que pensamos que esta revelación superior hay que agregarle algo hoy día para que tenga fuerza. Nosotros tenemos que convertirnos en defensores de Dios. ¿Por qué? Porque como ha sido hablado en el pasado, es probable que en este tiempo esa revelación superior pierda su fuerza. Entonces tenemos que agregarle cosas. Tenemos que agregarle un milagro, tenemos que agregarle un ritual, tenemos que agregarle una confesión, tenemos que agregarle una experiencia. Y con esa experiencia, en esas confesiones doctrinales, o con esos milagros que pueden suceder en este tiempo, le damos mayor validez o mayor fuerza a la revelación de Jesucristo.
Y ese es un problema, porque existe la tentación de actualizar algo que no ha cambiado, que es perfecta y que está completa y que sigue vigente. Por lo tanto, esa revelación superior a la cual se comunica en el libro de Hebreo es la misma revelación superior que debemos comunicar en nuestros tiempos. No hay nada que actualizar, no hay nada que agregarle, no hay nada que incorporarle, porque cada vez que le incorporamos algo, la dejamos en un segundo plano y colocamos por sobre esa revelación las experiencias, las confesiones de fe y por supuesto muchas otras cosas más que a veces oscurecen, ¿cierto? O tapan la revelación de Jesucristo que debe brillar en nuestros tiempos. Algunas consideraciones finales que me gustaría dejar para ustedes, hermanos queridos. Primero, debemos ser cuidadosos y no subestimar la revelación de Dios, porque con nuestras experiencias personales o con nuestras prácticas rituales o con nuestras confesiones religiosas, doctrinas, podemos enturbiar la revelación de Cristo y colocarla, esa revelación, en un segundo lugar. Debemos priorizar y valorizar la palabra de Dios, la revelación de Cristo, más que nunca en estos tiempos donde se tiende a, de alguna manera, colocar por sobre la obra de Cristo, por sobre la revelación de Cristo, cualquier otra cosa que pudiera darle peso, actualizarla, o bien defender lo que es la revelación de Jesucristo. Y de esa manera ocultamos lo que tenemos que sacar a la luz, que es a Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, existe una tendencia, como decía, de querer actualizar constantemente esta revelación de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque pareciera que para muchos, como esta revelación no está completa, agreguémosle algo. No es suficiente, agreguémosle algo. Parece que la gente que hoy día en el siglo XXI necesita escuchar otra cosa, entonces agreguémosle una forma, un ritual, agreguémosle un show, agreguémosle cualquier cosa para que la gente pueda conocer esta revelación. Pero la verdad es que cada vez que lo hacemos cometemos un error, porque lo que hacemos es oscurecer la revelación de Cristo y colocar sobre eso una religiosidad que mancha, por supuesto, la pureza de la revelación que nos ha llegado por medio de nuestro Señor. Y es muy interesante esto. El pastor José Mendoza, en una conferencia que dio en nuestra iglesia, dijo lo siguiente respecto a la actualización de Dios. Dice, ¿cuántas veces nosotros tratamos de defender a Dios? ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de darle peso a Dios? O sea, darle consistencia a Dios. Lo hacemos con nuestras palabras, dice el pastor Mendoza, con nuestras expresiones, y nos creemos defensores de Dios. El Señor, dice, debe manifestarse en sus propios términos y no en nuestras posibilidades limitadas, como de querer actualizarlo. Y cuando lo queremos actualizar, lo acomodamos a nuestras propias inquietudes contemporáneas para que piense como yo y sienta como nosotros, siendo el único deseo, dice el pastor Mendoza, ser aceptado como un vasallo de la humanidad y no como el Señor del universo. Ahí está el peligro de querer actualizar o agregarle algo también a la revelación de Dios. Y por último, para terminar, hermanos queridos, tenemos un gran desafío en nuestros tiempos. Seguir transmitiendo y testificando fielmente esta revelación de Cristo a las nuevas generaciones. No hay otra revelación, por más experiencias que vivamos, por más rituales que podamos hacer, nada se compara a la revelación del Señor. Por lo tanto, las nuevas generaciones esperan de nosotros como iglesia que testifiquemos y transmitamos fielmente la revelación que fue entregada en el pasado, comunicada en el pasado por los primeros escritores bíblicos, anunciada por ellos, pero entregada por Cristo, obra a través de las obras que se realizaron y comunicadas oralmente a través de los tiempos.
Y hoy día, a través de lo que tenemos al alcance de nuestra mano, la palabra de Dios. Eso hay que transmitirlo fielmente. ¿Para qué? Para no deslizarnos. Pero no solo para no deslizarnos nosotros, sino para no deslizar a otros al camino equivocado. Porque podemos acercar a las personas a esta máxima revelación o las podemos alejar de la revelación de Cristo, nuestra revelación superior. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, pedimos tu bendición y que tu palabra nos acompañe en esta semana para que podamos valorar y mantener en alto el testimonio de esta revelación superior. Señor, gracias por ella. Bendícenos a través de Jesucristo, en el nombre de Jesús.